Buenos días, hermanos. ¿Cómo están esta mañana? Los saludo nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos gozosos, hermanos, estamos celebrando la misericordia de Dios, porque Dios sigue extendiendo su bondad. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es misericordioso, hermanos, y es un privilegio estar esta mañana delante de ustedes para compartir la palabra del Señor. Hay muchas cosas que el Señor nos quiere hablar, muchas cosas que el Señor quiere que sepamos, hermanos, porque, hermano, tú eres un hijo de Dios, tú eres un nacido de nuevo, tú eres alguien en que Dios ha puesto un poco de su gloria, porque en tu corazón habita el Rey de Reyes, hermanos. Entonces es una gloria semejante, hermanos, que Dios pone en nosotros, hermanos. Entonces es una parte, me imagino yo, como la luz que el Señor pone una parte de su luz, alumbra nuestros corazones cuando el Señor Jesús viene, nos limpia, nos purifica, hermanos, y vamos caminando para una vida eterna. Pero en el camino nos encontramos con situaciones difíciles y no solo a nivel personal, el mundo entero se encuentra con situaciones difíciles, con encrucijadas, con cosas complicadas que a veces no hallamos qué hacer. Si en lo personal se nos complica y estamos preguntando al Señor, clamando al Señor, ahora el mundo entero, hermanos, se convulsiona, el mundo entero está en problemas, hermanos, pero nosotros, su palabra dice que somos hijos de Dios, a nosotros nos amanecerá el sol de justicia. Entonces, no debemos de preocuparnos, hermanos. Tú has recibido al Señor Jesús en tu corazón, no importa lo que estés atravesando, no importa lo que estés pensando, no importa la dificultad que veas que viene, hermanos, o lo que posiblemente ya está. Pero su palabra, hay un canto que dice, de paz inundada mi senda y esté, o cubra la mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, alcance salvación, hermanos. Tú has alcanzado salvación. ¿Por qué? Porque has recibido al Señor Jesús. Por lo tanto, esta mañana nosotros adoramos su nombre, nosotros glorificamos su nombre, nosotros exaltamos y nos presentamos delante de su presencia y nos reunimos aquí, hermanos, con un solo propósito, adorar a aquel que vive y reina por los siglos, que está sentado en su trono, que tiene el control de las cosas y nada se le ha escapado de sus manos. Si Él dice, los cabellos de tu cabeza los tengo contados. Pero ni nosotros mismos sabemos, tal vez usted sabe, hermano, pero en mi caso yo no sé cuánto ha puesto el Señor en la cabeza cada uno de nosotros. Pero el Señor tiene control de ese detalle, de esos detalles. No digamos el de los tiempos, de las cosas que están pasando y de las cosas que han de venir. El Señor está en control de todo eso, hermanos. Entonces nosotros no somos sin padre, nosotros no somos sin dueño, nosotros tenemos dueño, nosotros somos hijos del Dios viviente, hermanos. Por lo tanto, esta mañana yo miro, hermanos, que la misericordia de Dios ya se está extendiendo una vez más. Él está aquí con nosotros. ¿Para qué? Para que una vez más entremos a su presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos pongamos a cuentas y sigamos caminando esta carrera. Hay un tema que me gusta mucho hablar, pero también es complicado, hermanos. Y quiero hablarles del Daniel capítulo 12. Entonces, los que están en casa, los que ya están sintonizando la transmisión, yo les voy a pedir por favor que abran sus Biblias. El que está a la par, miren si trajo su Biblia, si no ahí, alguien por ahí se pone ahí junto con otro hermano, o quizás en su computadora, en su teléfono, tiene su Biblia. Y quiero, hermanos, analizar este capítulo, hermano, que tiene tanta información. Es un capítulo tan bonito, que casi que es un resumen de todo lo que va a pasar en el tiempo del fin. Pero lo da a tan grosso modo, hermanos, que hay mucha información que ver. Este libro de Daniel es muy apasionante. Hay mucho que entender, hay mucho que ver, hay mucha información que Dios nos pone. Solo hay que pedirle al Señor que nos guíe. Entonces eso vamos a hacer esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que venga y que nos hable, porque el Señor es el que escribió esto, el glorioso Espíritu Santo. Entonces le vamos a pedir que nos hable, qué es lo que tiene para nosotros esta mañana, cómo me va a edificar a mí y cómo debería yo prepararme para este tiempo que estamos viviendo. Cierren sus ojos, hermanos, por favor. Los que están conectados les solicito que por favor oren por mí, para que juntos podamos entender lo que el Señor tiene para esta mañana. Cierren sus ojos. Padre que estás en los cielos, bendecimos tu nombre.
Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Dios Todopoderoso, porque nos permites venir una vez aquí delante de tu presencia, Padre, con tu pueblo, con tu iglesia. Padre, mira a los hermanos que ya están conectados, los que tienen hambre y sed de ti. Yo te pido, Señor, que tú sacies esa sed con tu palabra, que tú sacies esa sed con tu presencia, que tú sacies esa sed, Padre, y obres sobrenaturalmente sobre ellos, Señor. Mira, Padre, el corazón de cada uno. Padre, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Te pido que nos alimente, Señor, y muéstranos, Señor, cuál es el alimento para esta mañana, Señor. Yo bendigo a tu pueblo, Padre. Te pido que tu palabra caiga sobre los corazones. Y si hay uno, Padre, hay alguien que no te ha recibido esta mañana, Señor, tome la decisión de entregar su vida a ti, Padre. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Glorioso Espíritu Santo, te pido que vengas y nos enseñes todo lo que nosotros debemos saber. Bendigo tu nombre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues sí, hermanos, como les venía diciendo, Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por estar ya conectados. Les doy la bienvenida a esta transmisión y gracias porque nos dejan entrar a sus hogares. Entonces, hermanos, solo si nosotros miramos, haciendo un pequeño resumen de lo que miramos, hermano. ¿Qué ha visto usted? Me gustaría preguntarle qué ha visto usted, hermano. ¿Cómo está la situación actual? Yo le haría una pregunta y que usted me lo contestara sinceramente. Hermano, ¿usted piensa que estamos viviendo los tiempos finales? ¿O todavía usted piensa que falta bastante tiempo? Quizás otros 1000 años más le falta a la tierra. Pues no sé, yo me gustaría saber su concepto, porque si nosotros miramos a los hombres de ciencia, aparecen y empiezan a decir que la Tierra empezó a existir hace 450.000 millones de años, que solo era una bola de fuego con lava y que al azar cayeron meteoritos, que otro planeta golpeó y se hizo dos masas, y una parte de esa masa quedó flotando y ahí salió la luna. Y de ahí que por suerte otros meteoritos traían hidrógeno, traían oxígeno y se formó el agua y movieron el planeta a la posición exacta y así, todo fue al azar. Así dicen los hombres de ciencia. Pues bueno, respetamos su punto de vista, pero no lo compartimos, porque nosotros sabemos que hay un Dios todopoderoso, hay un Dios que vive y reina por los siglos, que Él hizo los cielos y la tierra. Él es el creador de todo y sabemos que, como dice Juan, que por el Señor Jesús existe todo lo que vemos y sin Él nada de lo que ha sido hecho no hubiera podido ser. Y entonces uno mira toda esa situación, todo ese panorama. Entonces ellos van diciendo que la Tierra va evolucionando, y salió de una larva, de ahí un pez, y bueno, lo que ustedes ya han escuchado. Y que hasta este momento el hombre está enfrentando una situación difícil, una crisis, que si el hombre no tiene cuidado se va a extinguir, dice. Ya tiene armas nucleares, bombas de hidrógeno y todo lo que nosotros hemos leído, que nos enseñan desde los básicos, o los hermanos que son docentes, pues no me dejan mentir, ellos también posiblemente le enseñen a sus alumnos todas estas cosas, pero a nosotros la Biblia nos enseña quién es el autor de todo. El Señor Jesús tiene un plan perfecto para todos. Así como tiene un plan para cada vida de uno de nosotros, tiene un plan también para la raza humana. Y los planes de Dios son de bienestar, no son de calamidad, dice su palabra. El asunto es que nosotros como seres humanos ofendemos a Dios y pecamos contra el Señor. Entonces el Señor tiene que aplicar sus juicios. Pero ahora es una mañana de misericordia, donde nosotros nos podemos poner una vez a cuentas delante del Señor. Y hermanos, y todo lo que está pasando en este momento, pues eso ya lo venían hablando los profetas, desde Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y usted puede ver, hermano, no estoy diciendo los libros de la Biblia de memoria, pero todos estos profetas ya venían hablando, hasta Malaquías, todos han hablado y hablan del día del Señor. Hablan del momento que el Señor va a venir. Si no, en Daniel capítulo 4, si no estoy mal, ustedes pueden ver que vi que se pusieron tronos y venía uno semejante al Hijo del Hombre y se le dio autoridad, poder, imperio y un reino que no tendrá fin. ¿Y eso cuándo va a ser? Pues eso va a ser a la final de la semana 70 de Daniel, cuando empiece el milenio. Ahí está hablando de todas estas cosas que están pasando. En todos los profetas. El Señor mismo Jesús en Mateo 24 también lo habló.
Y todo esto viene hablando, hermano. Todo eso nos viene diciendo. Por eso es que nosotros cuando vemos noticias, en especial de Medio Oriente, en especial de Israel, nosotros decimos, Maranata, Jesús viene, viene pronto. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, hermanos. Pareciera ser como si Él ha tardado, como dice el libro de Pedro, ¿dónde está la promesa de su venida? Él dijo que ya venía, que ya está a la puerta. Y ve, lo mismo dijeron nuestros padres, fallecieron y seguimos esperando. Pero por su gracia, por su misericordia, Él aún nos da tiempo. Porque todo tiene tiempo, y aquí lo vamos a ver en un momentito en la Biblia, aquí está en el libro de capítulo 12 de Daniel, todo tiene su tiempo, hermanos. Entonces Dios lo viene planificando todo. Por ejemplo, una noticia. Esta semana veo que Israel logró hacer la paz con otro país. Y según dice, está viendo la noticia, 5 naciones más, árabes, están considerando hacer la paz con Israel. Cuando ellos han sido enemigos número 1 de Israel. ¿Por qué? Porque su religión no permite que exista el Estado de Israel. Hay un libro, se los recomiendo que lo lean, se llama Dab Hon, Israel, el Islam versus las naciones. Él habla bien y enseña todo esto. Es un libro muy largo, eso sí hay que tener un poco de paciencia para leerlo, pero ahí explica toda esta problemática. Entonces, ellos nunca han reconocido a Israel como una nación. Y ahora que quieren hacer la paz con Israel, entonces lo están reconociendo como una nación, como un Estado, cuando la religión de ellos no lo reconoce. Pero hermanos, sabemos lo que dice la palabra de Dios cuando habla de la profecía de las 70 semanas de Daniel, que todo el pueblo árabe, todos los enemigos de Israel terminarán haciendo la paz con Israel. Entonces, ¿por qué nos alarmamos? ¿Por qué? Porque estamos viendo que eso ya está pasando y está pasando en estos días. Entonces, por eso entiendo, hermanos, que estos son tiempos finales por lo que dice la Biblia. Y eso está pasando. Entonces se cumple lo que el Señor dice después, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pero hermanos, si ustedes leen el libro de Daniel, todo está dirigido a Israel. Todo es para Israel, para el pueblo de Dios. Y la iglesia no se menciona. Está como un misterio. Los últimos versículos del capítulo 12, si ustedes lo ven, dice Daniel, y yo oí, mas no entendí, y pregunté, y el ángel le contesta, anda Daniel, las palabras están cerradas, no es para este tiempo, es para aquellos tiempos. Que ahorita lo vamos a ver. Tú irás y descansarás y te levantarás y recibirás tu heredad, le hablan a Daniel. Entonces son para aquellos tiempos. ¿Cuándo hablaron esta profecía? Por ejemplo, yo miro en Daniel capítulo 10, buscando en los diccionarios, tratando de investigar, a Daniel se le dieron más o menos en el año 536 antes de nuestro Señor Jesucristo. Más o menos hace 2536 años. Bueno, ya con los 20 que llevamos, casi 46, ¿verdad? Pero miren, hermanos, el tiempo que ha pasado. Entonces, si miramos en Daniel capítulo 12, versículo 1, dice, en aquel tiempo, hace 2546 les dije, ¿verdad? O 56, bueno, por ahí, 2550 pongámosles, hay una incerteza ahí. En aquel tiempo, dice, Daniel capítulo 12, versículo 1, Biblia Reina Valera. ¿Y cuándo es aquel tiempo, hermanos? Pues le tengo una noticia, casi es que este tiempo que estamos. Yo le entiendo que se está refiriendo a este tiempo. Sin embargo, es un poquito más. Quizás 5 años más, 7 años más. No lo sé exactamente porque Dios tiene su tiempo. Pero estamos, cuando Daniel 12:1 dice en aquel tiempo, se está refiriendo a este tiempo. Cuando el Señor sabía que tú ibas a vivir porque el Señor te puso en este tiempo. Me puso a mí, me puso a los hermanos. A este tiempo se refería el Señor. Pero aquí, hermanos, este versículo yo lo entiendo que está hablando de la gran tribulación. Está hablando de la semana 70 de Daniel. Que esa semana empieza cuando la iglesia se va. Y es el evento que estamos esperando, que nos estamos preparando, hermanos. Yo sinceramente espero que tú te estés preparando, hermanos, para ese momento tan glorioso, tan dichoso, en que muchos, dice su palabra, seremos arrebatados. Pero, hermanos, el que no se preparó va a ser avergonzado, porque no
Lamentablemente se va a tener que quedar. Ahorita vamos a ver un poquito más de qué es lo que nos está hablando este capítulo 12 de la Biblia. Entonces, cuando dice en aquel tiempo, yo entiendo qué es este tiempo, hermanos, en que Dios nos puso a vivir. Somos dichosos, hermanos, porque en Mateo capítulo 24 dice que esta generación no pasará que sin todo esto suceda. Y tratando de investigar, tratando de buscando qué significará eso, preguntándole al Señor, preguntándole al Espíritu Santo. Yo he entendido, hermanos, cuando Él dice, esta generación no pasará, quiere decir que todo eso va a pasar en una generación. Entonces, hermanos, y la Biblia dice que nosotros vivimos 70 años y los más robustos 80. Entonces, esa es una generación, aunque otros dicen que una generación tarda 40 años, otros dicen que 50. Pero más o menos, por ahí está el promedio. Entonces, miro yo, desde la fundación del Estado de Israel hasta este tiempo lleva 72 años. Es una generación, hermanos. Entonces, otra señal, otro que el Señor nos dice, el rapto es inminente. Son días lo que falta, ya no son años, ya son días, hermanos. Quizás ya casi que podemos hacer la cuenta con los dedos de la mano cuántos días faltan, pero no tenemos la fecha exacta, solo el Señor sabe, hermanos. Pero Él si quiere, pues lo puede alargar también, porque Él es el dueño, Él es el jefe. Pero por lo que dice la Biblia, uno entiende que ya es muy poco el tiempo que queda. Entonces, cuando dicen aquel tiempo, pues es este tiempo, hermanos. Se levantará Miguel, el gran príncipe que estaba del lado de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia. ¿Para quién? Para Israel. ¿Por qué? Porque todo Daniel capítulo 12 está dirigido al pueblo de Israel. La iglesia no aparece aquí, está escondida. En este momento la iglesia aquí es un misterio, hermanos. O tal vez usted lo encuentra, me lo explica tal vez, porque yo no lo he podido encontrar. Yo lo encuentro hasta el libro de Mateo. Hasta ahí encuentro que se empieza a hablar de la iglesia. Entonces serán tiempos de angustia, como nunca fue desde que existen las naciones. Hermanos, ¿desde cuándo existieron las naciones? Ya mucho tiempo, casi 6,000 años. Pues no sé cuándo, realmente no he logrado investigar cuándo fue la primera nación, posiblemente Egipto, no sé. Pero hasta entonces. Pero en aquel tiempo tu pueblo será liberado de todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro. Mira, hermanos, ¿desde dónde aparece el Señor? En el libro. Entonces sigamos avanzando un poco esto, hermanos, y vamos a ver cuál es ese libro, porque otras cosas dice el Señor. Miren, hermanos, Daniel 11:35, ¿qué es lo que dice? También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Hermanos, como le digo, aquí la iglesia no lo menciona directamente, pero está como un misterio, está como un secreto, hermanos. Entonces yo aquí miro que aparece la iglesia. ¿Y cómo aparece? Pues con la palabra sabios. Ahí se los puse en rojo. ¿Por qué? Porque según el diccionario Strong Concord, la palabra sabio significa sacal. Es la palabra hebrea 79:19. Se menciona sacal y significa comprender, significa cuerdo, significa dichoso, significa prudente, significa alcanzar, significa sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría según Proverbios? La que edificó su casa con 7 columnas y con el vino mezclado, el incoherente de Amón. Es el Señor Jesús. Entonces los sabios son los que tienen al Señor Jesús en su corazón, que han recibido al Señor Jesús. Ellos son nacidos de nuevos, porque su palabra dice, es sabio temer su nombre. Entonces, mi hermano, yo miro por esta palabra, yo miro que aquí está apareciendo la iglesia. Y mire, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Ah, bueno, ahora entiendo por qué es que nos toca que pasar situaciones difíciles. Pues aquí está, aquí lo dice. ¿Para qué el Señor permite que nos pase situaciones complicadas? Para ser depurados. Como cuando uno está, los que han cosechado, hermanos, los campesinos, los hermanos que tienen terrenos. Yo he visto cuando limpian el maíz, lo desgranan y ya está todo el grano. Y todavía lo levantan con un sombrero a veces que están ahí, quitándole todo, la tuna. Lo están depurando, que no quieren nada de suciedad. Así nos está haciendo el Señor ahora, hermanos. Tiene a toda su iglesia, nos levanta y está quitando todo aquello estorbo, aquella inmundicia. Y duele el tratamiento del Señor. Uno está ahí
que quiere que pare eso. Pero el Señor, te falta otro poquito. Aguantá, todavía aguantás. Y limpiados, dos cosas, depurados, quitando todo lo que no sirve. Y limpiados también la mancha que había quedado. El Señor lo está limpiando y está emblanqueciendo. Por eso es que caemos, hermanos. Por eso es que, ay, Dios, me enfermé. Me quedé sin trabajo. Problemas en la casa. Problemas económicos. Y yo no sé. Cada quien me puede decir. ¿Por qué? Porque, hermanos, el Señor te está depurando hasta el tiempo determinado. Bueno, ¿y aquí qué pasó entonces? O sea que hay un tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Hermanos, no siempre vamos a estar así. No siempre va a estar el coronavirus. No siempre van a haber problemas económicos. No siempre van a haber problemas de salud. No siempre, hermanos, no para siempre, porque el Señor tiene planes de bienestar, porque para esto hay plazo, dice, hermanos, porque aquí está hablando de la iglesia, aunque no lo dice directamente, pero el Espíritu Santo nos muestra que aquí se refiere a la iglesia. ¿Por qué se lo digo? Miren, hermanos, avancemos al otro versículo. Daniel 11:36. El rey hará lo que mejor le parezca, se exaltará a sí mismo y se creerá superior a todos los dioses y dirá cosas del Dios de dioses que nadie antes se atrevió a decir. Su éxito durará mientras la ira de Dios no llegue a su colmo. ¿Tiene su Biblia abierta, hermanos? Amén. Va. Dese cuenta. Le pregunto, a ver si mira lo mismo que estoy viendo. Mire el versículo 35. ¿De qué está hablando? De la iglesia, de nosotros, de que nos está yendo duro, nos están pasando la lija. Pero todo esto tiene un tiempo. Mire el versículo 36. Está hablando del anticristo. Dese cuenta, hermanos, del Señor Jesús para acá. Está este tratamiento con la iglesia. Por eso los discípulos sufrieron persecución. Todos los grandes de la fe han sufrido persecución, han muerto. O sea que del versículo 35 hasta el versículo 36 han pasado 2000 años. Mira, hermanos, qué impresionante. Yo no sé si usted lo mira o no, pero yo eso miro. Aquí han pasado 2000 años, porque aquí ya me está hablando de la gran tribulación, mientras aquí me está hablando del tratamiento con la iglesia. No lo mira usted, hermanos, pero yo sí lo miro y me impresiona, porque por eso dice, porque para esto hay plazo. Y lo que les decía al principio, si el Señor sabe cuántos cabellos tenemos en nuestras cabezas, cada uno de nosotros, ¿cuánto más no va a saber los tiempos? Claro que el Señor lo sabe. Y por su palabra entendemos que el tiempo es inminente, que el tiempo se está acabando. El plazo para la iglesia se está acabando, porque aún para esto hay plazo, dice. Por eso aquí se los puse en rojo. Entonces, hermanos, y aquí yo miro que aparece el anticristo. Si me aparece de golpe, del 35 al 36, me aparece un cambio de escenario totalmente diferente. Hermanos, así va a ser el arrebatamiento. Entonces yo miro que el Señor aquí nos está hablando mucho. Así va a ser el arrebatamiento. Así como nos cayó esta pandemia y nos transformó. Y te escucho las personas, los comentaristas que dicen, después del COVID, ya nada va a ser igual. Entonces yo me atrevo a decir, después que la iglesia se vaya, ya nada va a ser igual en esta tierra. Todo va a cambiar. ¿Por qué? Porque aquí miro yo este violento cambio de un versículo a otro. Todo va a cambiar. Aquí ya están hablando de la semana 70 de Daniel. Dice, y aquí dice, su éxito durará mientras la ira de Dios no llegue a su colmo. ¿Cuándo? Cuando se derramen las copas de la ira. Pero en este momento, pues no es ese tema, no es ese el estudio. Solo quiero ver, que hermanos, que ustedes miren la impresionante y la precisión de la palabra del Señor. Avancemos otro poquito más, si no, no voy a terminar el tema. Lucas 10:20. Sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, hermanos, eso debe ser para nosotros la prioridad. Por eso te digo, hermano, tú ya eres hijo de Dios, tú ya eres nacido de nuevo, hermanos. Entonces, Dios te bendice. Tienes la gloria de Dios, tienes la presencia de Dios. Dios ha obrado en tu vida sobrenaturalmente, te ha sanado, te ha liberado. Está bien, hermano, excelente. Hablamos de la semana pasada de eso. Como decía la Cantar de los Cantares, que prefiero más tu amor que el vino. No es cierto, yo me gozo con las obras de Dios,
pero más me gozo que el Señor sea el rey de mi corazón, que yo haya nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque de esa forma el Señor dice, tu nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Para qué, hermanos? ¿Por qué? Porque mira este otro versículo. Porque Mateo 23 dice, entonces les confesaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Y ellos están diciendo, Señor, pero si en tu nombre, y en tu nombre, pero solo usaban el nombre del Señor. Nunca creyeron en su corazón, nunca le recibieron, nunca lo invitaron a que fuera su Señor y su Salvador. Entonces, hermanos, el secreto es que el Señor te conozca. Yo te pregunto, hermano, ¿ya te conoce el Señor Jesús? ¿Sí te conoce? ¿Cómo estás seguro que te conoce? Ah, porque yo voy a la iglesia. Mire, ahorita aquí estoy también. Excelente, hermano. Pero te conoce el Señor. ¿Cómo tienes esa seguridad? Dios da testimonio a tu corazón. Eso te lo digo, hermanos. Cae el gozo, la presencia del Señor. Dios te da testimonio de que Él está contigo. Entonces Él te conoce. Tú eres conocido en el reino de los cielos. Y también en el reino de las tinieblas. Nos llevan mal. Te tengo esa noticia. Pero que no te aflija eso. Porque nuestro Señor Jesús es vencedor y por lo tanto como Él venció, nosotros somos más que vencedores. Lo único que tengo que hacer es tomar por posesión los derechos que Dios me dio y no porque yo me lo merezca, sino porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, hermanos, el secreto de aquí dice, nunca os conocí. Entonces nos tenemos que asegurar que Él nos conozca ahora. Y Él aquí dice, y da el secreto cómo debemos hacerle para conocerle, para que Él nos conozca. Porque si yo te pregunto, ahorita que están las elecciones en Estados Unidos, hermano, amigo, ¿tú conoces al presidente de Estados Unidos? Ah, sí, lo conozco, es un señor canche y me puede decir muchas cosas de acuerdo a su percepción. Pero ¿y él te conoce a vos? Ah, no. Entonces no vale mucho. Que el Señor me conozca a mí es lo que quiero, hermanos. ¿Y cómo te va a conocer? Aquí está el secreto. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy parado a la puerta y llamo. Eso nos dice el Señor Jesús esta mañana. ¿Habrá alguien, pregunto yo, que no ha invitado al Señor Jesús en su corazón esta mañana? El Señor dice, aquí estoy parado a la puerta y llamo. Otras versiones creo que dice, y estoy tocando, ¿sí? Está tocando el Señor. El Señor no es abusivo. Él no se va a meter. Él está esperando que tú lo invites. Muchos de nosotros ya lo hemos invitado. Si hay alguien que no lo ha invitado esta mañana, es el momento muy especial, porque el tiempo es inminente y se está agotando el tiempo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, hermanos, ahí hay una comunión, ahí hay un pacto. Entonces vengo yo, invito al Señor Jesús, viene conmigo. Hay una intimidad y empieza el Señor a limpiar la casa como entró a Jerusalén. Esto no me gusta. Están haciendo negocio y todo lo que pasó, ustedes ya lo saben. Hay una revolución, limpia la casa, ordena la casa. Ahora que Él dejó que yo lo limpie, que dejó que yo lo trate, como vimos en unos versículos anteriormente, que todo tiene su tiempo, que aún hasta para esto hay tiempo. Ahora yo me lo voy a llevar a la cena de las bodas del Cordero. Y Él conmigo. ¿Por qué? Porque ya lo conozco. Yo llegué a su casa. Entonces, hermanos, qué glorioso, hermano. Realmente qué plan tan hermoso, qué plan tan maravilloso que nuestro Señor nos ha dado. Qué días más gloriosos que estamos viviendo. Qué oportunidad tremenda de vida eterna tenemos, aunque no nos podemos dar el lujo de desperdiciarla. Es el regalo más grande que Dios tiene para el hombre. Sigamos avanzando, hermanos, porque si no, no termino con esto. Daniel 12:2. Miren lo que dice aquí. Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. Hermanos, realmente este versículo es tremendo y da un poco de tristeza. Porque mire, cuando dice, y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen. ¿Cómo se imagina usted una multitud? Cuando escucha esta palabra multitud, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué piensan? Muchos miran, un estadio lleno. Otros miran un campo lleno de personas. Una manifestación, me dirá otro. Pues no sé.
Pero cuando dice multitud, es multitud, que no se puede contar. ¿Qué cantidad de personas están durmiendo desde que empezó el hombre hasta este momento, hermanos? Hasta el día de hoy, 25 de octubre. ¿Qué cantidad de personas habrán en la tierra durmiendo? Algunos. Pero miren cómo el contraste, hermanos. Primero dice multitud, ahora dice algunos. De ellos para vivir por siempre. Pero los otros, o sea que es un montón, para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. Miren, hermanos, más claro no habla la palabra. Bien claro está aquí diciendo que solo son pocos, hermanos. Pero nosotros somos dichosos, hermanos, que hemos creído al Señor, que Él nos ha alcanzado. Yo no sé cómo mira usted, pero mira estas dos palabras extremas. Dice, multitudes se van a levantar y solo unos pocos para vivir, solo algunos. Entonces, hermanos, son dos contrastes, pero nosotros hoy es una mañana que Dios te ha dado la vida, en cual nos podemos poner a cuentas con el Señor, para ser limpiados, hermanos, para que el Señor nos tenga por dignos de escapar de aquel día. Entonces, miren, hermanos, este libro de Daniel, apenas llevamos 2 versículos, qué tremendo, hermanos. Este libro tiene mucha información, lleva tiempo estudiarlo, tiene demasiada información, hermanos, pero Dios en su misericordia nos lo va revelando, porque Él es bueno, hermanos, y Él nos va diciendo, levántate. Y no quisiera decir esta palabra, pero que alguien, si está dormido ahora, hermanos, levántese, hermanos, no se duerma en el mundo. Porque si estamos viendo las cosas del mundo, estoy más preocupado por mis problemas, estoy más preocupado por mi situación económica, estoy más preocupado por la enfermedad o yo que sé cualquier cosa, pero no me estoy preocupando por lo que realmente debería preocuparme, que es buscar estar limpio delante de Dios. Hermanos, mire cómo habla de tremendo la palabra de Dios. Está hablando bien directo. Entonces, hermanos, miremos. Entonces dice, por lo que está diciendo aquí, yo entiendo que hay 2 resurrecciones. Del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. Eso, hermanos, nosotros ya lo hemos estudiado. Aquí está este famoso versículo, hermanos. 1 Tesalonicenses 4:16, Biblia al día. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. 3 elementos, hermanos. No vamos a entrar en profundidad hoy en eso. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. De la multitud que está hablando allá, en Daniel capítulo 12, le regreso el versículo por si no se le quedó muy bien. Aquí está, ¿ven? Multitudes que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, solo algunos. Pero aquí está aclarando que son 2 resurrecciones. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esos son los algunos que habla el libro de Daniel. Ellos van a resucitar primero. Entonces, hermanos, los que ya nos antecedieron, los que se fueron y han recibido al Señor Jesús, solo se nos han adelantado. ¿Por qué? Porque ellos van a resucitar primero. Entonces, esa es una gran noticia, hermanos, que ya lo sabemos, solo lo estamos poniendo a manera de recordatorio, porque gracias a Dios nosotros aún nos tiene con vida, hermanos. Entonces, en este momento no somos de ese grupo, somos de los que quedamos vivos y seremos arrebatados, seremos transformados con ellos en las nubes, hermanos. Ya hay bastante más que hablar de ese versículo, pero en este momento no vamos a recalcar eso porque hay mucho misterio, hermanos, y muchas cosas que entender, muchas cosas que aprender. Pero me interesa hablar ahora del capítulo 12 de Daniel. Miremos este otro versículo, Apocalipsis 25. Esta es la primera resurrección. Bueno, aquí ya solo dice más claro. Aquí sí ya no está hablando en misterios, directo está hablando Juan. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Aquí sí está más claro, hermanos, 2 resurrecciones. Si tú tienes un familiar que ha partido y se fue con el Señor, él está seguro. Él ya es dichoso. Él ya está esperando nada más la coronación. Él está esperando los galardones. Como le dijeron a Daniel, y tú, Daniel, irás y descansarás, pero te levantarás y recibirás tu heredad. Pero nosotros que estamos vivos, hermanos, pues somos dichosos porque el Señor nos ha alcanzado. Como dice su palabra, no es que nosotros le hayamos amado antes, sino que Él nos amó a nosotros primero.
Entonces somos dichosos, hermanos. Cuidemos, como dice Pablo, celosamente esta tremenda salvación que Dios nos ha dado. Encomendémosle al Señor nuestra salvación, porque no sea que resbalemos y caigamos, porque su palabra así dice: cuando alguien tiene pecado, tú que eres espiritual, ve con cariño, restáurale, considerándote a ti mismo, porque no te la lleves también de muy santito, porque podés caer también. Entonces, hermanos, cuidemos esta salvación con temor y temblor todos los días. Presentemos delante del Señor, que el Señor nos pase una auditoría en nuestro corazón, para que, como dijo el salmista, no voy a estar satisfecho hasta que tú me digas: estás aprobado. Unas versiones dice: hasta que me levante a tu semejanza, pero otras dice: hasta que tú me digas estás aprobado, ya no hay más que tratar, ya pasaste la prueba, ya alcanzaste la estatura del varón perfecto. Entonces, miren, hermanos, seguimos avanzando. Apocalipsis 26, dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. Esos son algunos que dice Daniel. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es la vida. Y nosotros, cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, invitamos a la vida que venga sobre nosotros. Entonces la muerte ya no puede hacer nada. La muerte el Señor ya la venció. El Señor mató a la muerte. Lo más que puede hacer es enseñarnos las uñas, pero de ahí no va a pasar. Tratar de meter miedo, lo que hace el enemigo, tratar de engañar. Pero nosotros somos hijos de Dios y vamos a esforzarnos en no dejarnos engañar. ¿Y cómo nos engaña? Pues cuando pecamos, hermanos, ahí dejamos que la muerte entre. Si estamos pecando contra el Señor, pero si nos mantenemos firmes en sus mandamientos, la segunda muerte no tiene potestad sobre los que han recibido al Señor Jesús, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Ese es el milenio, el séptimo día, el día de reposo que nos habla la Biblia. A eso se refiere, hermanos, pero avancemos un poquito más. Miren Daniel capítulo 12, versículo 3. Sigamos con capítulo 12 de Daniel. Los entendidos. Ya habíamos hablado de los entendidos, ¿verdad? ¿Se recuerda? Vuelve a aparecer. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, mis hermanos. Qué semejante, el firmamento, el cosmos. A mí realmente no me alcanza la mente para entender la magnitud del resplandor. No sé si a usted, hermanos, pero ¿qué se imagina? El resplandor del firmamento. Si solo al ver el sol a mediodía, que solo alumbra el sistema solar nada más, no lo puede ver uno. O sea, usted lo puede ver. Yo en mi caso yo no puedo. Es muy difícil. ¿Y quiénes son los entendidos? Pregunta, examen, les diría yo. Se los dije hace como 15 minutos. ¿Quiénes son los entendidos? Se los recuerdo, pues, si no se recuerda. Es la palabra hebrea 79:19. Se pronuncia sakal en hebreo. Bueno, no sé si lo estoy diciendo bien. Significa dichoso, sabiduría, alcanzar, prosperar, sabio. ¿Y quién es la sabiduría? El Señor Jesús. ¿Y quiénes son los entendidos? Los que tienen al Señor Jesús en su corazón. Hermanos, pero yo miro dos grupos en este versículo. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento. A ellos van a resplandecer como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas por toda la eternidad. Dos grupos miro yo, no sé cómo mira usted. ¿Qué mira usted, hermanos? Me gustaría preguntarle, pero yo miro dos grupos aquí. Yo miro a los entendidos y miro a los que enseñan. ¿Quiénes serán esos dos grupos? Pues, hermanos, los entendidos son los que recibieron al Señor Jesús. Es la iglesia, es la esposa del Cordero, es la arrebatada, es la que habla todo el libro de Cantares, que le dedicamos 3 domingos a enseñar, a platicar, a hablar qué es lo que el Señor está hablando a la novia. Ellos son los entendidos, hermanos. Te pregunto, ¿tú eres de los entendidos? Mira, hermanos, resplandor como el firmamento, porque el Señor es dueño de todo, el Señor es dueño del cosmos, el Señor es dueño del universo. Entonces, en todo el universo se va a saber quién es la novia del Cordero. Es una gran boda, hermanos. Una semejante boda que nuestra mente no alcanza a entender. Me gusta mucho leer
Hay un libro que se llama el libro de Melquisedec, ahí habla un poco, es un libro histórico que se descubrió, si no me recuerdo el año, pero fue en el 2000 y algo, fue en los rollos del Mar Muerto. Hace como 15 años más o menos ese rollo no estaba descubierto y aparece mucho de esto y habla de Jesucristo y aclara mucho lo del libro de Génesis. Entonces es una gran boda, hermano. Ahí habla en todo el cosmos. Cuando el hombre iba a pecar, menciona ese libro, y la mujer tomó el fruto prohibido. Dice en ese libro que en todo el cosmos se hizo un gran silencio y hubo un gran pavor a causa de que el hombre iba a desobedecer a Dios. Eso dice en ese libro, pues es un libro histórico, hermanos, hay mucho que aprender de eso. Pero en ese libro habla que en todo el cosmos se sabe lo que está pasando. Entonces, hermanos, la iglesia en todo el cosmos va a brillar. En todos lados se va a saber quién es la novia. Ese gran día de la boda del Señor, de la iglesia, de su pueblo, de los que ahora se están esforzando por ser perfectos, por buscar la verdad, por amar la justicia, por ser íntegros delante de Dios, por dejarse tratar y no ponerle despropósitos a Dios en este momento leve de angustia, dice Pablo. Pero mira, hay otro grupo, y los que enseñan justicia a la multitud. ¿Y quién es ese otro grupo? Los que enseñan justicia. ¿Quién es la justicia? Pues el Señor Jesús. Él es Rey de justicia. Entonces yo miro aquí, hermanos, miro a la iglesia y miro a los siervos. Miro dos grupos. La iglesia resplandecerá con el resplandor del firmamento, y los que enseñan, los siervos, los que Dios ha puesto enfrente de su congregación, a la multitud, como las estrellas por toda la eternidad. Mira, hermanos, ¿será que nos merecemos eso nosotros? Yo no creo que yo me lo merezca. Porque nosotros hemos ofendido al Señor, hemos fallado. Pero mira el Señor los galardones que tiene. Por eso dice la Biblia, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, simplemente, levemente podemos ver, medio imaginarnos qué es lo que el Señor tiene preparado para los que tratan de buscarle, a los que se esfuerzan por amarle, por poner por obra sus mandamientos. Por eso, hermano, este libro de Daniel, apenas digamos 3 versículos, es apasionante. Hay mucho que entender, hay mucho que estudiar, mucho que leer, hermanos. Pero Dios en su misericordia nos lo va enseñando poco a poco. Y sigo avanzando. 1 Corintios 3, 8. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su trabajo. Entonces yo miro aquí a los obreros, hermanos, para reforzar lo que acabamos de ver, a los que enseñan a las multitudes. Aquí yo miro a los obreros que están trabajando. Son los siervos del Señor, son los pastores, son los profetas, son los evangelistas, todo lo que el Señor va mandando para que su pueblo sea edificado, para preparar a la novia, que va a brillar como el firmamento. Entonces yo aquí miro, hermanos, que son los obreros. Mira este otro versículo, Salmo 101, 2. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de tu casa. ¿Quién dijimos que eran los entendidos? Usted, hermano, que está buscando al Señor. Usted es entendido. Y mire cómo habla el entendido. Me voy a enojar si me viene una prueba. Si me enfermo voy a decir, ¿por qué Dios me hace estas cosas? Así dice, ¿verdad? Entenderé el camino de la perfección. ¿Qué decía? ¿Se recuerda el primer versículo de Daniel? Para perfeccionar a los entendidos, porque aún para esto hay tiempo. Y mire cómo contesta el entendido, cómo contesta el Hijo de Dios al que está enamorado, la iglesia, cómo contesta. Bueno, está bien, me voy a someter a tu tratamiento, Señor. Me va a doler, yo sé. Pero tu palabra dice que no hay prueba, ni me vas a poner una carga más de la que yo pueda soportar, sino que juntamente con eso me vas a dar la salida. Y aquí está, ve cómo está hablando, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Pero mire, hermanos, me llama la atención que dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No dice en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, en medio de tu congregación. No, en mi casa, o sea, en lo más íntimo. Cuando nadie me está viendo, yo voy a serle fiel al Señor. Porque yo amo al Señor, porque el Señor ama la verdad y la pureza en lo íntimo, dice su palabra. Así habla la novia. Te pregunto, hermanos, ¿así estás hablando?
Excelente. Si así es, hermanos, te felicito, así sigue. Pero si no, hermanos, hoy es día de empezar. Porque el Señor viene a buscar a alguien que está hablando de esta forma, alguien que tiene esta meta, no alguien que esté enojado, alguien que esté peleando por cositas sencillas o esté enojado porque Dios no le dio lo que quería. No, me voy a esforzar por amar al Señor en lo íntimo de mi casa, cuando nadie me mira, pero yo sé que Dios me mira y yo amo al Señor y yo quiero agradar al Señor. Sigamos un poquito hablando de la iglesia. 1 Pedro 5:10. Y después de que hayan sufrido un poco, hermanos, es que es un poco, pero uno siente que nunca termina, hermanos, pero aquí dice un poco de tiempo. Es un poco nada más. Solo 20 años estuvo enfermo. A la 20, Dios. Pero mire, aquí dice que es poco. Conmigo no se enoje, enójese con Pedro, porque él así dijo que era un poco nada más. Porque este Pedro, porque él estaba dichoso, pero yo, no, hermano, ese es un poco para toda la eternidad, la verdad que es un poco. El Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo. 4 cosas, el paquete de Dios, hermanos. Perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Entonces, primero, con todo este sufrimiento, que a nadie nos gusta, o sí, a usted le gusta, a mí no, pero nos toca que pasarlo. Entonces eso sirve para primero perfeccionarnos. Aquí está la lista, hermanos. Aquí está el menú. Aquí está todo lo que Dios está dando. Uno primero que nos perfeccionó, porque estoy seguro que después cuando terminemos la prueba, como los discípulos, cuando pasaron al otro lado del mar, cuando hubo tormenta, ya no pasaron igual. Ya habían sido perfeccionados en medio de las tormentas. Jonás, que andaba huyendo, como era muy difícil con él, muy cuerudo, decimos nosotros. Le mandaron tormenta y también un pez grande, porque no quería entender. Pero hermanos, se han entendido a señas, así que hagamos caso, no sea que también nos agreguen un pez grande. Y yo no me apunto, hermanos, yo ya quiero salir de esto y que el Señor me diga, ya está, ya no hay necesidad de más tormentas. Ya que estamos perfeccionados, bueno, ahora nos afirmará. Y después que nos afirma, nos va a fortalecer porque fue duro el asunto. Para nosotros fue difícil, salimos llorando. Quizás brincando solo con un pie, con un brazo torcido, no sé. Pero después nos va a establecer como su novia, como su amada. Y vas a brillar como el firmamento, hermanos. Entonces, no nos desesperemos. Para esto hay tiempo. Aún para esto hay tiempo, lo que acabamos de ver que dice Daniel. No va a ser para siempre. Y tiene un propósito para llegar a esto. 4 cosas el Señor está buscando. Que lleguemos a eso, hermanos. Sigamos viendo qué dice Daniel, hermanos. Ya vamos por el versículo 6. No sé si ya se aburrió o no, hermanos, pero a mí me apasiona todo este tema. Y es tan emocionante verlo, hermanos, que yo me podría pasar hablando todo el día y tal vez se me aburren ustedes, pero es tan apasionante este tema. Es muy hermoso. Daniel 12:6. Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿para cuándo será el fin de estas cosas? Otra vez el tiempo. Hay un tiempo, hermanos, y el Señor lo dice, pero me llama la atención mucho. Esta palabra aquí dice hombre vestido de lino. Y les dije al principio que el Señor Jesús tiene contado y sabe lo que nosotros vivimos. Él no es ajeno a tu situación. Él sabe muy bien, hermanos, si tenés ahorita en tu refrigerador alimento o no. Si fuiste ayer a llenarlo o no. Si tenés jugos, si tenés agua, yo qué sé. ¿Qué te gusta, hermano? Yo no sé. El Señor lo sabe muy bien. Sabe a qué horas te levantaste. Sabe si adoraste. Si diste gracias o, ay Dios, ay, otra vez. Y no salgo de este problema. El Señor lo sabe, hermanos. Pues no quiero acusar a nadie, sino que yo quiero anunciarle las buenas de salvación y los planes perfectos que el Señor tiene. Pero miren, hermanos, me llama la atención esta palabra, hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río. ¿Para cuándo serán el fin de estas cosas? Miremos quién es ese hombre vestido de lino. Fíjese bien, hermanos. Daniel 12:6. ¿Se le quedó? Ya, apúntelo ahí. Subrayelo, márquelo con un marcador. Daniel 12:6. Miremos quién es ese hombre vestido de lino. Daniel 10:5. Y alcé los ojos y miré, ya que había un hombre vestido de lino. Es el mismo que está hablando.
Se lo regreso para que se le quede. Daniel 12:6, hombre vestido de lino. Va, regresemos porque anteriormente Daniel ya lo había explicado. Daniel 10:5. Alcé los ojos y miré, y aquí había un hombre vestido de lino. Otra vez, ahí está el hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Estaba viendo qué es esa palabra Ufaz. Y se refiere a una calidad de oro de la más fina, de la más pura que hay. Parafraseándolo, el cinturón de oro era del oro más fino que yo pueda conocer, está diciendo Daniel ahí. Aquí está ese hombre vestido de lino. Entonces, hermanos, ustedes pueden ver en Daniel capítulo 10 todo lo apasionante que es este capítulo. Y solo le digo algo, hermanos, Daniel capítulo 11 es un resumen de todo lo que pasó desde el año 539 hasta la gran tribulación. Todo eso, hermano, es impresionante la precisión de la palabra del Señor. Aquí aparecen muchos reyes, aparecen reyes que ya pasaron, aparece Darío, aparece Seleuco, aparece Cleopatra, aparece Alejandro Magno. Todo este libro de Daniel es impresionante, son de los 400 años que el Señor no habló y que se refiere a la estatua Nabucodonosor, del reino de Medo-Persa, del reino de los griegos, y ahí viene el reino romano. Todo esto es un resumen, hermano, pero yo me quedo pero boca abierta cuando lo leo. Es todo un resumen y aparece hasta la gran tribulación, hasta el anticristo. Entonces, hermanos, es un resumen de todo lo que el hombre va a vivir y va a pasar. Y nosotros ya estamos en los últimos versículos, o sea, somos de aquellos tiempos que empieza el libro de Daniel. Ahí aparece, hermanos, pero no me desvío porque si no me pongo a hablar de otra cosa. Entonces, volvamos al hombre vestido de lino fino, que tenía un cinturón del oro más fino que puede existir en la tierra. Lo tenía puesto en su cinturón. Miremos qué más detalles nos da de este hombre vestido de lino fino. Daniel 10:6. Su cuerpo era como de berilio. Su rostro tenía la apariencia de un relámpago. Sus ojos eran como antorchas de fuego. Sus brazos y pies como el berilio del bronce, bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Se le quedó, hermano? ¿Se le quedó? Va. Estaba vestido de lino fino. Su cuerpo era como de berilio. Está investigando a qué se refiere la palabra cuando dice berilio. Se refiere que era brillante, brillaba en gran magnitud. Entonces es como la transfiguración del Señor Jesús, que no se puede ver. A eso se refiere. Su rostro, aquí nos dice cómo era su rostro. Sus ojos, aquí está. En la versión Torres Amat dice, sus ojos eran como ardientes antorchas de fuego, dice en esa versión. Sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Se le quedó, hermano? Sí, va, si no lo va a recordar. Mire pues, aquí está, aquí le dice un pequeño resumen. Daniel 10, capítulo 5 y versículo 6, aquí está. Se lo vuelvo a recordar. 1, estaba vestido de lino fino. ¿Cuál era el otro, hermano? Se le quedó. Va, aquí se lo puse. Cinturón de oro puro. 3, ¿quién se recuerda? Era la tercera característica. ¿Se recuerdan? Va, está bien, yo se lo recuerdo, hermano. No me voy a enojar que no se recuerde. Aquí está. Su cuerpo era como berilio. Cuarta característica. ¿Cuál era la otra característica? Su rostro tenía la apariencia de un relámpago. ¿Qué más? ¿Qué más se recuerda? Sus ojos como antorchas de fuego. Es lo que le decía en la versión Torres Amat, dice como ardientes llamas de fuego. ¿Qué más, hermanos? Sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido. ¿Ese es todo o no? ¿Falta algo? ¿Se recuerdan, hermanos? A ver, ¿quién me saca los 100 puntos el día de hoy? Va, está bien, pues, le voy a decir ya que no me quiere decir. El sonido de sus palabras, como el estruendo de una multitud. Daniel capítulo 10, versículos 5 al 6. Hermanos, ya más o menos tiene idea de quién estoy hablando. ¿Sí o no? Ya, va. Ahora miremos.
Ya, hermano, excelente, hermano Esmeli, ya. A ver si me dice hermano Esmeli, ¿de quién estamos hablando? De la persona del Señor Jesús revelada en Apocalipsis. Excelente este hermano. Muy bien, gracias hermano Esmeli. Este hermano yo creo que es escatólogo, miro yo. Felicidades hermano, cabal, se me adelantó. Ahora vamos a ver, porque cuando miramos a dos personas, y se los he dicho en otras oportunidades, por ejemplo, yo voy en la esquina y yo escucho un sonido. Voy caminando con el hermano que me respondió. Entonces escucho un frente estruendo. Yo puedo decir, un camión chocó. Y quizás le puede decir, no, hubo un derrumbe. Entonces cada quien tiene una percepción de algo. Entonces Daniel así lo describe. Ahora miremos cómo lo ve Juan. Como el hermano Meli se adelantó, Apocalipsis 1:13. Y en medio de los candeleros vi a un hombre semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto. Mira, hermano, ¿cómo dijo Daniel? Vestido de lino fino. Ahora él dice que es una túnica que llega hasta los pies y ceñido por un pecho con un cinto. El otro dijo de oro de Ufaz. Aquí él dice que es con un cinto de oro. Miren cómo lo describen cada uno diferente. Y miremos, ¿qué más? Avancemos. Apocalipsis 14, su cabeza. Daniel no describe nada de sus cabellos, pero él sí lo dice. Y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llamas de fuego. No, llamas, pero yo le agregué llamas. Llama de fuego. Apocalipsis 1:15, sus pies semejante al bronce bruñido. Cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Allá decía de oro de Efaz. Aquí dice cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Y su voz como el ruido de muchas aguas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto fue lo que vio Juan. Entonces resumamos lo que vio Juan. Aquí está. Miremos, hermanos. Y Juan aparte le agrega de que en su mano, el versículo no lo puse por causa del tiempo, que tenía 7 estrellas y de su boca, dice Juan, Daniel no lo dice, pero aquí si ustedes vean el versículo anterior, de su boca salía una espada de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando alumbra con toda su fuerza. Y solo les aclaro algo, hermanos, lo que les pasa a estos hombres. Cuando Daniel lo vio, si usted sigue leyendo todo el capítulo 10, y aquí se lo leo yo, dice que cayó. O sea, Daniel dice que cayó, aquí lo pueden ver. Cayó y no quedó en él fuerza uno. Estoy hablando del versículo 8, dice Daniel 10:8. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Entonces, como alguien que está bien malo el coronavirus, pienso yo, no sé, ¿cómo lo puedo comparar? Y se dan cuenta, y Juan dice lo mismo. Le pasa Juan, entonces Juan también dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, Apocalipsis 1:17. Le pasa lo mismo a los dos. Entonces, como dijo el hermano que nos contestó, es el Señor Jesús. Entonces, resumamos, ya, no sé si ya se les quedó, se les olvidó lo que vio Juan, aquí estamos otra vez, Apocalipsis, versículo 1, capítulo 1, versículo 13. Ve a uno semejante como el Hijo del Hombre. ¿Qué más? Vestido con una túnica que llegaba hasta los pies. Y ya sabemos que esa túnica era de lino fino porque Daniel lo dice. Ceñido en el pecho con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos blancos como blanca lana. Sus ojos eran como llamas de fuego. Exactamente como dice Daniel. Sus pies semejantes al bronce bruñido. Es el Señor Jesús, hermanos. Daniel capítulo 12 que estamos estudiando, es el Señor Jesús que está hablando. Aquí está diciéndome exactamente. Entonces yo miro que el Señor Jesús aparece en varias veces de la Biblia. Le aparece a Josué. Cuando él dice, eres tú de los nuestros. Y él le dice, quítate el calzado porque donde estás, tierra santa es. Así como le dijeron a Moisés, también le dice a él. Se le aparece a Jacob cuando lucha con él. Se le aparece a Josué. Se le aparece a Gedeón, ¿se recuerda, hermanos? Toda la parte de Gedeón. Cuando ellos les robaban sus enemigos, les robaban los madianitas y había empobrecido en gran manera a Israel. Y se le aparece el ángel de Jehová. Era también el mismo Señor Jesús. Y aquí en Daniel capítulo 12, aquí está el Señor Jesús también.
Y después se hace público en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vuelve a aparecer. Puede ser una otra parte de su palabra, dice, otra vez vuelvo al mundo, porque ha aparecido varias veces. Y aparece otra vez en Apocalipsis. Entonces, hermanos, aquí yo miro por estas similitudes de estos pasajes que son, pero casi idénticos. Solo que algunos dicen una información, otros dan otra más información. Son casi idénticos, hermanos. Ya voy avanzando con el tiempo. Rápidamente quiero analizar con ustedes estos capítulos y su voz como ruido de muchas aguas. Daniel 7:13. Mira, hermano, lo que dice. Seguí mirando y en las visiones nocturnas, he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Entonces, hermanos, cuando Juan dice, vi al Hijo del Hombre, es el Señor Jesús que está viendo. ¿Por qué? Porque aquí está hablando que se le da el reino, poder y gloria, y un reino que no tiene fin. Es el Señor Jesús, hermanos. Más claro, pues yo creo que no nos puede hablar la Biblia. Claramente, es el Señor Jesús que se está apareciendo. Y quiero, hermanos, analizar algunas cositas para poder ver cómo se presenta el Señor. Levítico 16:4. Se pondrá la túnica sagrada de lino y la ropa interior de lino, se ceñirá con la faja de lino y se pondrá la tiara de lino. Estas son las vestiduras sagradas que se pondrá después de haberse bañado con agua. Biblia al día. ¿De quién estamos hablando aquí? Pues usted le dejo de tarea, hermanos, para que lea Levítico capítulo 16. Se está hablando del sacerdote. El sacerdote que entraba a ministrar en el tabernáculo que Dios le había mandado hacer a Moisés. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Cuando el Señor se presenta con vestiduras de lino, largas que le van hasta los pies, hermanos, el Señor está vestido de ropa sacerdotal. Recordemos que Él es el sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Él se presenta ante Daniel, se presenta ante Juan, vestido de sacerdote. Y un sacerdote tiene autoridad, hermanos. Él intercede delante de Dios y depende de la intercesión que Él haga. Puede ser que salgamos aprobados o desaprobados porque de Él dependemos. Por eso es que nos está tratando. Por eso es que empieza a hablar Daniel aquí, que tenemos este sufrimiento y todo lo que nos está pasando. Porque el Señor se está presentando como sacerdote, hermanos. Él da una investidura de sumo sacerdote, está en plenas funciones, aparece en Apocalipsis también, hermanos. Avancemos otro poquito más. Miren, dice Daniel 7:9. Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana, exactamente como aparece el Señor Jesús en Apocalipsis. Y su trono y las ruedas de éste centelleaban como un fuego ardiente, diría yo. Entonces, cuando nos habla de su cabello, de su cabeza blanca, hermanos, nos está hablando de los pensamientos del Señor Jesús. Que los pensamientos del Señor Jesús son rectos, porque son blancos, son puros, hermanos. Es una luz resplandeciente. Él no juzga de acuerdo a apariencias. Ah, no, es que este se ve buena gente, este se ve bondadoso. No, Él mira el corazón. Él no se deja llevar por chismes, porque sus juicios son justos, hermanos. Entonces, por eso es que se presenta como sacerdote. Porque el Señor Jesús ha trabajado en nuestro corazón y Él es el sello de la perfección, hermano. El Señor nos ha hecho perfectos. Entonces Él intercede por nosotros y le dice a su Padre, este ya está listo. Y el Padre lo acepta porque Él es el único sacrificio acepto delante del Señor. Entonces es un reflejo de su santidad, hermanos. Él es recto, Él es perfecto, hermanos. Sus ojos no ven apariencia. Sus ojos no ven cosas que nosotros podamos engañarle, porque son como ardientes llamas de fuego y Él examina nuestras obras. Ya hablamos un tema de eso, nuestras obras de oro, de plata y de bronce, se recuerda, ya lo vimos en temas anteriores, y las obras que no son aprobadas son como la paja, se queman en el fuego. Avancemos otro poquito en esto, hermanos, si no, no voy a terminar. Y le hizo cuernos. Éxodo 38:2, Biblia de las Américas, en sus 4 esquinas, los cuernos eran de una misma pieza con el altar y lo revistió de bronce. Entonces, hermanos, ¿qué es el bronce? El altar del sacrificio. En el atrio del templo, ¿se recuerdan? Del templo de Moisés, estaba el altar de bronce, y lo revistió de bronce. Figura el sacrificio del Señor Jesús, hermanos. Entonces, cuando el Señor se presenta con pies de bronce, es figura de su autoridad,
figura de juicio, hermanos. El Señor viene a pedir cuentas. Porque si no lo podemos ver en Apocalipsis 2:18, ya no lo puse por causa del tiempo, le dice a la iglesia de Tiatira, dice, y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios que tiene ojos como llamas de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Por qué? Porque la iglesia de Tiatira estaba teniendo problemas. Entonces el Señor le dice, te va a venir juicio si no cambias. Entonces el Señor se presenta cuando nosotros estamos desviándonos de sus caminos, estamos pecando, Él se va a presentar con sus pies de bronce porque para advertirnos que viene juicio. Tenemos que cambiar nuestro mal caminar, tenemos que cambiar las obras de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Él viene a advertir y habla antes de tiempo. ¿Por qué? Porque Él se presenta como sacerdote y tiene la autoridad de hacerlo. Y mira aquí, hermanos, Ezequiel 43:2. Y aquí la gloria de Dios de Israel venía de la parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía de su gloria. Entonces, hermanos, su voz como el estruendo de muchas aguas. ¿Qué está pasando aquí? Estamos hablando del templo de Ezequiel. Lo puede leer, hermanos, está en estos capítulos, que ese es otro tema, hermanos. Realmente es otro tema bien apasionante de verlo, pero ahorita mejor no me pongo a hablar de eso. Pero aquí se está hablando del modelo del templo donde Dios va a venir a reinar con su pueblo. Ahora se habla mucho del tercer templo y ellos lo han sacado de todo lo que está narrando aquí. Son 3 capítulos, si no me estoy mal, 41, 42 y 43, habla del templo. El templo del tercer templo, que es este templo de Ezequiel. Ahí está el modelo, incluso hasta en internet hay imágenes, hay maquetas de cómo quedaría ese tercer templo a la hora de construirlo, pero aquí dice que su voz era como el sonido. Si usted lee los versículos anteriores, dice, entonces vi que de oriente, dice aquí, venía el poderoso Dios de Israel, hermanos. Qué gloria, a mí me emociona eso, hermanos. Qué dichoso que el Señor venga a nosotros. Y dice que entró por la puerta del oriente. Y esa puerta se quedó cerrada porque ahí entró el poderoso Dios de Israel y nadie más podía entrar porque Él la usó. Porque Él es santo, Él es misericordioso, Él es Dios todopoderoso. Entonces después sigue aclarando, yo solo extraje ese versículo, su voz era como el sonido de muchas aguas. Entonces hablar de la voz aquí, hermanos, estamos hablando de una señal de autoridad. Como cuando hay un grupo reunidos, están hablando informalmente en una empresa, pongan. De repente entra el jefe, buenos días señores, vamos a platicar. Todos se quedan callados, ¿sabes? Tiene autoridad. Hace que los demás se callen. Entonces así el Señor, esta figura está usando, porque Él tiene autoridad. Cuando Él habla, nosotros nos callamos. Cuando Él habla, dice un canto que leíamos, que hasta las aves del cielo cantan cuando Él habla. Porque Él tiene autoridad y sus palabras son decretos. Por eso es que de su boca una espada de 2 filos. Porque sus decretos se cumplen, hermanos. Entonces aquí estoy viendo yo todo lo que es figura de cómo se presenta el Señor Jesús. Y miremos este otro versículo, hermanos. Daniel 12:6. Y uno de ellos le preguntó. Este versículo ya no habíamos visto, pero lo vimos del lado donde dice vestido de lino fino. ¿Se recuerdan, hermanos? Daniel 12:6. Ahora vamos a ver la otra parte. Vestido de lino fino, quien estaba por encima de las aguas del río, ¿cuándo será? Se lo puse en rojo. El fin de las maravillas que tú has mencionado. ¿A quién están preguntando esto? Pues ahí está, al hombre vestido de lino fino. Ahí está, hermano, el versículo ahí está. Aquí se los pongo. A él están preguntando. Al hombre vestido de lino fino, a él están preguntando cuándo va a ser el fin de esta. Aquí está mi hermano, se los subrayo. Se recuerda, ya lo habíamos visto. Al hombre vestido de lino fino. Le están preguntando cuándo será el fin de estas maravillas. Y con lo que hemos estado hablando, te pregunto, hermano, ¿quién es el hombre vestido de lino fino? Bueno, yo fino le estoy diciendo, aquí solo dice lino. ¿Quién es? El Señor Jesús. A Él le están preguntando. ¿Por qué? Porque Él conoce todo. El Señor Jesús sabe todo. El Señor Jesús conoce los tiempos. Desde la fundación del mundo, dice la sabiduría en el libro de Proverbios, antes de que el mundo fuese, yo ya estaba. Por mí fueron creadas todas estas cosas, dice Proverbios.
Lo confirma Juan. Y nada de lo que es hecho hubiera sido hecho si no es por Él. Porque Él es la vida, Él es la verdad. Entonces aquí le están preguntando, y Él tiene una planificación. Como cuando tú has hecho un plan. Vas a viajar. Te vas a ir el mañana lunes. Vas a hacer tus actividades martes, miércoles y jueves. Y yo te pregunto, ¿cuándo vas a regresar? Ah, me vas a decir el sábado. Ah, yo creí que el viernes. No, el sábado. O quizás me puedes decir el mismo jueves. Yo pensé que el viernes. Tal vez vas a estar cansado y no te quieres venir. No, voy a descansar y me vengo el viernes. Sabes bien lo que estás pensando, sabes bien lo que estás planificando. ¿Por qué? Porque lo has hecho con antelación, con planificación y sabes muy bien qué es lo que querés. Entonces el Señor, lo mismo, ha planificado la vida del ser humano, de toda la tierra, del tiempo que vamos a vivir. Entonces a Él le preguntan, ¿cuándo va a ser todo esto? Y aquí está la respuesta. El hombre vestido de lino, que estaba por encima de las aguas del río, levantó su mano derecha e izquierda hacia el cielo y juró por aquel que vive para siempre, que sería un tiempo, tiempos y medio tiempo. Otras versiones lo dice más claro, porque ya no lo quise poner, porque hay mucha información que ver, pero la palabra tiempo en el original se traduce año. Entonces se dice un año, años y medio año. Hay otra versión, no me recuerdo el nombre de la versión, que de una vez lo pone directo. Será por un año, 2 años y medio año. Esa versión de una vez lo dice directo de una vez. Pero miren la palabra que están preguntando, ¿cuándo va a ser el fin de todo esto? O sea, le están preguntando cuándo va a terminar todo esto que has anunciado. Porque no le está diciendo cuándo va a ser, sino cuándo va a terminar. ¿Cuándo va, entiendo yo, va a acabar todo esto de angustia que nunca ha habido y que ni la habrá desde que existen las naciones? ¿Cuándo va a terminar? Pues va a ser por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Pero mira esta otra señal que da, hermanos, impresionante. Mira esta otra señal. Dice, será cuando la dispersión del pueblo Kadosh haya terminado, ellos conocerán todas estas cosas. La dispersión del pueblo Kadosh. La palabra Kadosh en hebreo, lo está investigando, quiere decir santo. Cuando termine la dispersión del pueblo santo. ¿Quiénes están dispersos? ¿O quiénes fueron dispersos, hermanos? ¿Y quién es el pueblo santo? Pues es Israel. Cuando acabe la dispersión. ¿Por qué? Porque en ese momento, si usted lee Daniel, ellos están en dispersión. Daniel lo está escribiendo desde Babilonia. Más o menos ya llevan como 70 años de la dispersión. Entonces el Señor dice, cuando acabe la dispersión. ¿Y cuándo acabará la dispersión? Si hubiera preguntado Daniel, para Daniel faltaba mucho. Pero nosotros que nos tocó vivir este tiempo, sabemos que acabó el 14 de mayo de 1948 con la resolución 181 de la ONU. Se funda el Estado de Israel, una partición de 2 estados del pueblo palestino, según el documento, y el pueblo de Israel. Y a partir de entonces hay una gran guerra que hemos visto, hermanos, que ya no vamos a volver a mencionar eso, pero ahí empezó a acabarse la dispersión. Entonces, cuando acabe la dispersión, va a pasar todo eso, hermanos. Yo no sé si eso te dice, hermanos, que estamos, pero de serio, estamos al final de los días, hermanos. Aquí, mire, Daniel 12:7 lo está hablando. Ustedes investigan hace cuánto tiempo fue. Más o menos en el 539 antes del Señor Jesús, Daniel escribió esto. En aquellos tiempos, dice Daniel, porque lo miraban tan lejano, esos tiempos pues ya llegaron, somos nosotros, los que estamos viviendo. Y cuando acabe la dispersión, habrá concluido todo esto. Y aquí agrega algo, en el 12:10, ¿qué es lo que les va a pasar? Muchos serán purificados. ¿Pero a quiénes se está refiriendo eso? Pues se está refiriendo a Israel. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos comprenderá, pero otra vez, hermanos, volvemos a la cara que se los puse en rojo, los entendidos comprenderán. O sea que aquí vuelvo a ver 2 grupos. ¿Qué grupos son, hermanos? Pregunta de tesis. ¿Qué grupos son ahí? ¿Quiénes son los 2 grupos?
Ahí en rojo está el primero, ahí se los puse. ¿Y el otro grupo? Pues es Israel, hermanos. Porque ahí van a estar en la angustia de Jacob. Con el anticristo van a ser purificados, van a ser emblanquecidos y van a ser refinados. Pero quizás hay muchos que no, los impíos van a proceder impíamente y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos, los de la Iglesia Evangélica Restauración Luz a las Naciones, me atrevo a decir, sí van a comprender. ¿Por qué? Porque hoy los estamos viendo. Este Señor nos está enseñando qué es lo que va a pasar. Entonces yo miro los entendidos de la iglesia. Y los muchos que está hablando, que van a ser purificados, es el pueblo de Israel, que se va a quedar en la gran tribulación. Pero de los entendidos, si alguien se aparta y peca y no se pone a cuentas con el Señor, pues se va a tener que quedar con estos muchos para ser emblanquecidos, refinados y purificados. Hermanos, yo realmente le invito a que no se quede. ¿Para qué se va a quedar sufriendo? Si para nosotros el trato es en Daniel 12:35, lo vimos, que pasaron 2000 años, que aún para eso hay tiempo, para ser limpios, para ser refinados. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere hallar perfectos. Hermanos, ¿se quiere quedar? Yo le pregunto, tal vez sí se quiere quedar y yo aquí esforzándome que entienda que no se quede. Pero yo en lo regular, yo no me apunto, hermanos. Yo no me quedo la retrasada. Yo, hermanos, sí me voy a preparar. Y sí me voy a esforzar. Y mi oración delante de Dios es que usted, hermanos, se prepare, que usted se esfuerce. Porque miren, hermanos, solo con estos 10 versículos que hemos visto el día de hoy, podemos ver cómo el rapto es inminente. Cómo el rapto es, pero está a las puertas, hermanos. Le dejo de tarea, lea Daniel capítulo 11. Es un resumen desde el año 539 de todos los reyes, de todo lo que pasó, hasta la gran tribulación. Ahí aparece, hermanos, ese capítulo tiene demasiada información, es apasionante. Si no, pues tal vez lo vemos otro día nosotros y tratamos de entenderlo y explicarlo con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, estamos en los tiempos finales. 10 versículos apenas de Daniel, mire todo lo que el Señor nos habla. Pues yo no sé si se le emociona y le apasiona. A mí sí, hermano. A mí sí me encanta y me gusta estar viendo lo que el Señor tiene para nosotros. Mi oración es, hermanos, que usted le dé esa pasión por leer la Biblia, esa pasión por orar, esa pasión por buscar el rostro del Señor, porque, hermanos, entonces usted cae en la categoría de entendidos. Y mire, hermanos, la semejanza de lo que viene va a brillar en el firmamento, en el cosmos. Todos los demás van a saber que usted es hijo de Dios, que usted amó al Señor. Su fama se va a extender. Yo así me lo imagino, hermanos, pero bueno, eso ya le estoy yo agregando, no está en la Biblia. Que la fama de la iglesia se va a conocer en donde no tenemos idea. No, en la tierra es poco. Pero bueno, hermano, yo lo dejo con este pensamiento. Pregunto, ¿habrá alguien que no conoce al Señor Jesús esta mañana? Que por ponerse a pensar en las cosas de la tierra se va a perder de todo esto que estamos hablando. Pues yo esta mañana la misericordia de Dios se extiende. Y yo quiero hacer una oración por usted, para que usted hoy reciba al Señor Jesús. Yo le voy a pedir favor a la iglesia que ore por los que van a recibir al Señor Jesús. Incline su rostro para que el Espíritu Santo convenza a los que hoy se van a añadir a la iglesia. Cierre sus ojos y oremos. Si un amigo va a recibir al Señor Jesús, yo le invito a que haga esta oración de todo corazón. Es delante del Señor. No es conmigo, no es con la iglesia, es con el Señor. Para que el Señor lo trate. Y quiere hacer la oración de todo corazón, por favor repita conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he pecado contra ti y estoy alejado de tus caminos. Esta mañana te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Padre, por no buscar tus caminos, por no poner por obra tus mandamientos. Yo te pido que vengas a mi corazón. Creo que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y resucitaste al tercer día con el poder del Espíritu Santo y estás sentado a la diestra del Padre. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Opera en mí el milagro del nuevo nacimiento. Yo hoy hago pacto contigo y renuncio al mundo y sus vanidades. Renuncio a todo pacto que yo haya hecho voluntariamente o involuntariamente. Y ahora declaro que mi pacto es contigo, Señor Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amigo, ahora hermano, si hiciste esta oración, yo realmente te felicito. Has pasado de muerte a vida.
Ahora estás ya en el grupo de los entendidos. Realmente me gustaría darte un estrechón de manos y felicitarte por la decisión que has tomado. Te bendigo, yo te digo, busca una Biblia, empieza a leer la palabra de Dios. Empieza a adorar, busca momentos de oración. Yo te recomiendo, sigue nuestras transmisiones. Pronto, cuando Dios diga, vamos a abrir la iglesia, te recibiremos. Y si estás en un lugar lejos, pues busca una iglesia donde se predique la verdad. Ahora quiero orar por la iglesia, hermanos. Realmente, hermanos, yo no sé si le emociona esto. Para mí sí realmente me emociona lo que el Señor habla. Y mi oración es, hermanos, de que todos nosotros seamos entendidos. Que no dejemos pasar estos momentos últimos de oportunidad que Dios nos está dando. Que el leve sufrimiento temporal no sea una excusa para volverme contra Dios y estar peleando contra el Señor, porque solo es un momento que vamos a estar así, porque el galardón es grande. Entonces, hermano, yo quiero bendecir tu vida. Voy a orar esta mañana. Cierra tus ojos. Padre, bendigo tu nombre. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos hablas, Señor, y nosotros podemos ver tu gran misericordia. Padre, yo vengo con tu pueblo, mira a tus hijos, Padre, que te buscan, Padre. Realmente, Señor, yo te pido que los bendigas, Señor, que les des más entendimiento, que les des más sabiduría, para que ellos te puedan amar más, Señor, porque nosotros no te podemos amar como tú te mereces, pero si tú nos ayudas, nosotros te vamos a amar más, Señor, te vamos a buscar más. Yo clamo por tu iglesia, mira a los hermanos que están conectados, Padre, visítalos en sus hogares, Padre, y yo te pido, Señor, que te quedes con ellos, que tu presencia permanezca en sus casas, Señor. Háblales, Padre, enséñales tu palabra, Señor. Yo te pido que entres en amores con ellos, Padre, que ellos sean adoradores, Señor, que sean gente que te busque, hermanos que busquen tu presencia, que clamen, levanten sus manos a ti, adorándote, glorificando, hermanas que intercedan, que adoren, que te buscan, Padre, que nosotros seamos de esa parte, de esa nube de adoradores que te aman. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Y te pido, Padre, aparte de todo esto, Señor, que estamos viviendo estos momentos, Padre, que nuestros ojos miran a ti. Como los siervos miran la mano de su amo, nosotros así miramos tu mano y esperamos recibir de tu mano. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, yo te solicito que intervengas en las necesidades de cada uno de ellos, Padre. Que no tomen este sufrimiento para amargura, sino que es un momento nada más. Pero te pido, Señor Jesús, que tú intervengas, Padre, y abras puertas de oportunidades a los que no tienen, Señor. Que abras las ventanas de los cielos para darles la provisión material si alguien está pasando escasez. Abre oportunidades, Señor. Y si alguien está enfermo, Padre, nosotros hacemos uso de los derechos que tú nos has dado por el sacrificio de la cruz del Calvario. Por la sangre de Cristo Jesús, por tus llagas, Padre. Ahora te pido que obres sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia, sobre toda situación difícil, Padre. Estómago, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, cualquier enfermedad, Padre, tu sangre, la sangre de Cristo Jesús es suficiente. La sangre de Cristo Jesús tiene poder. El sacrificio de la cruz del Calvario es más que suficiente para sanarnos. Ahora, Padre, en tu gran misericordia, yo te pido que intervengas, Señor. Trae la paz a los que les hace falta paz. Tú puedes traer la paz al desesperado, Señor. Tú lo puedes hacer porque tú eres Rey de paz. Y nosotros a ti te miramos y nosotros a ti te creemos. Nosotros en ti esperamos y en ti confiamos, Padre, porque tú eres nuestro todo, tú eres nuestro Señor. Y fuera de ti nada queremos. Bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo. Padre, que tu presencia no falte con ellos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, qué gusto haber estado con ustedes. Yo esperaría seguir hablando de estos temas tan apasionantes, hermanos. Y por favor, hermanos, estudie también usted en su casa. Lástima que no nos podemos ver y conversamos y hablamos lo que el Señor ha hecho con nosotros. Pero pronto el Señor nos va a dar la oportunidad. Los bendigo, hermanos, y sigan perseverando. El tiempo es corto, hermanos. Dios me los bendiga.